Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, viernes del Sagrado Corazón de Jesús, 5 de julio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios y servidor de todos, amigo y hermano en la Fundación Amayá en Campos. Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Y nos trasladamos al mostrador. Jesús llama a Mateo, a Leví, recaudador de impuestos, publicano, pecador público, servidor público, se conocería en otras instancias, pero hay una gran diferencia entre servir a Dios y servir a los hombres. Esto es lo que hacía Mateo. Y luego que él es llamado por el Señor en compartir una cena con pecadores y publicanos, recibe las críticas de los otros hermanos del pueblo judío, que porque Jesús come con pecadores y publicanos. Pero Jesús dice que viene a llamar a los enfermos y no a los sanos, porque son los que necesitan realmente médicos. Y eso nos incluye a todos nosotros seres amados. Somos una iglesia de pecadores. Y a eso nos llama el Señor, a servir. También el profeta Amós declara de esas injusticias sociales, cómo se aprovechan de los más desfavorecidos, de los más pobres, los más afligidos, alterando las balanzas para la pesa en los alimentos que se venden, las provisiones, alterando los precios y buscando siempre la ventaja, la ganancia y utilizando a las personas. Esas denuncias que hace el profeta también son tenidas en mal cuenta por parte de los reyes, del rey Jeroboam, en su momento, como se mencionaba ayer también, con el falso sacerdote Amasías, que sirven esa la corona, que sirven a lo político, ya lo religioso a merced de lo político. Todas esas fuerzas se mancomunan para aprovecharse del más necesitado, y a esos viene a defender el Señor. Son los privilegiados de nuestro Señor Jesucristo, los pobres, los desamparados, los vulnerables. El Salmo 119, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 8 del profeta Amós, ¿por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos seres amados. Salud desde la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Se acerca el juicio de Israel. Oigan esto ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva
para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que estos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob, nunca olvidaré lo que han hecho. Y no habrá de temblar la tierra por todo esto, no habrán de llorar todos sus habitantes, la tierra subirá y bajará, como suben y bajan las aguas del Nilo. Ese día, afirma el Señor, haré que se oculte el sol al mediodía, y en pleno día cubriré de oscuridad la tierra. Cambiaré las fiestas en llanto por los muertos, y los cantos en lamentos fúnebres. Haré que ustedes se vistan de luto y que se rapen la cabeza en señal de dolor. Llorarán como el que ha perdido a su único hijo, y todo acabará en amargura. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente andará errante, buscando la palabra del Señor. Irán de un mar al otro mar, y desde el norte y hasta el oriente, pero no podrán encontrarla. Hermosas muchachas y valientes muchachos se desmayarán de ese día, los que juran por los ídolos de Samaria, los que dicen, por vida de tu Dios, oh Dan, por vida de los dioses de Beerseba, caerán para no levantarse más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te busco de todo corazón, no dejes que me den aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tu Señor, enséñame tus leyes, con mis labios cantaré todos los decretos que pronuncies. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me siento oprimido a todas horas por el deseo de conocer tus decretos. Tú reprendes a los insolentes y malditos que se apartan de tus mandamientos. Aléjame de sus ofensas y desprecios, pues he atendido a tus mandatos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He escogido el camino de la verdad y deseo tus decretos. Señor, me he apegado a tus mandatos, no me llenes de vergüenza. Me apresuro a cumplir tus mandamientos porque llenan de alegría mi corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo he deseado tus preceptos. Dame vida, pues, tú eres justo. Muéstrame, Señor, tu amor y salvación, tal como lo has prometido. Así podré responder al que me ofenda, pues confío en tu palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9,
versículos 9 al 13. Jesús llama a Mateo. Jesús se fue allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y para gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Misericordia quiero y no sacrificios, porque en la ley judía el ofrecer sacrificios a Dios por limpiar las impurezas, los pecados que venían de esa impureza, los delitos que se cometían en nombre del Señor, en nombre de Dios, en nombre de la verdad, eran considerados una ofensa a la ley y a los profetas y una transgresión a los mandamientos, a los mandatos, a las mismas leyes que ponían los escribas y fariseos para colocarse en un sitial hasta igual a Dios o por encima de Dios y de ahí medir con esa vara al resto de la población, a los más favorecidos en primer lugar por estar cerca los escribas, los fariseos y los saduceos, la aristocracia, el poder político, el poder económico y el poder social y religioso. Todos esos se consideraban una élite, pero eran vistos como malos marginados, los pueblos esclavos, pueblos de Israel, pueblos de otras naciones que conquistaban. Por eso el pecador público o el pescador público de impuestos, también llamado así, o el servidor público, se encargaba de cobrar a usura por encima del precio real de las cosas para someter a los demás. Y si no tenían con qué pagar en impuestos en dinero, se pagaba con creces, se pagaba en especies, con la esclavitud de las mujeres, esclavitud de los menores, de los más pequeños, esclavitud del pueblo en general. Y esa tiranía es la misma que presenta el profeta Amós desde Antigua con el pueblo de Israel. Ya se venía dando esa transgresión a los valores, a la dignidad humana, a la persona humana, a los derechos que por ser hijos de Dios tenemos todos seres amados. No es un privilegio. Los derechos están hechos es para las personas, no para las cosas. No se puede hablar de los derechos de la ley, de los derechos de lo escrito, de los derechos de los impuestos. Esos son instrumentos que se toman para poder someter, para poder controlar, para poder ponerle medida a lo que no tiene precio, la libertad, que es en verdad, en espíritu y en verdad cuando se obra rectamente. El Señor, el nuevo mandato allí es la misericordia, sabiduría que conduce a la misericordia, el ser santos, que es lo que diariamente nos llama el Señor a hacer en el día a día. Ser santos como el Padre Celestial es santo, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, y a unirse en caridad, pero una caridad que nace del corazón, desde lo más profundo del ser, sintiendo al hermano cercano, sintiendo que ahí está Dios presente en todo hermano, y que también así como necesitado, Jesús también se hace el necesitado, porque teniéndolo todo se hizo pobre, se despojó de todo, se liberó de todo para arrojarse en brazos de Dios, del Padre Celestial, que provee todo lo necesario. Y ahí es la misericordia del Señor que provee
lo necesario para la vida, el salario justo pagado a los trabajadores, el, el reconocimiento a los desempeños sociales, a los desempeños culturales, los desempeños religiosos. También reciben su paga los servidores de Dios, los siervos de Dios, los hermanos consagrados. También a ellos les ofrecemos oración hoy en particular. Rogamos al Señor para que tenga misericordia de todos y nos conceda sacerdotes, muchos sacerdotes santos. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.